Yo lo he dicho y lo sostengo en cada uno de los medios que he conversado, yo no voy a tener ninguna posición de índole personal, sino que voy a respetar la orden que haga el Partido Justicialista, digamos, la determinación que tome el peronismo a nivel provincial es lo que yo voy a respetar. Me parece que es un tema muy delicado como para que quede solamente en la voluntad del legislador. Independientemente de esto, por supuesto que tengo opinión y creo que la Constitución de Santa Fe hay que ayornarla a la Constitución Nacional, creo que hay que poner en valor lo que significan una determinada cantidad de cuestiones y en ese sentido yo ahí tengo algunas diferencias con el Poder Ejecutivo Provincial en el marco de que la estrategia que se plantearon de comunicación sobre la base de la necesidad de la reforma me parece que ha quedado sintetizada exclusivamente a la necesidad de si el gobernador tiene que ser reelecto o no. Y si usted le pregunta al vecino, seguramente el vecino tiene otras urgencias que están vinculadas a la seguridad, al desempleo. Pero lo que nosotros tendríamos que hacer hincapié es en las cuestiones que tendríamos que poner en valor en esa nueva Constitución, que sería la generación de derechos que estén vinculados a los derechos ambientales, a los derechos del trabajo, a lo que significa todos los derechos usuarios y consumidores. Plantear el tema de la autonomía municipal, pero una autonomía que esté vinculada no solamente a la autonomía política, sino también a los recursos. Darle qué rol queremos tener con respecto al Consejo de la Magistratura. Por supuesto que prolongar el mandato de los presidentes comunales de 2 a 4 años, pero eso me parece que sería la última etapa. Y en ese sentido creo que se ha focalizado mucho el tema de la reforma en la reelección o no del gobernador y allí es donde estamos empantanados. Yo espero que el gobernador efectivamente el 1 de mayo mande a la legislatura, como ha dicho, el mensaje, porque hasta ahora todo lo que tenemos son declaraciones públicas y la manifestación que hizo el gobernador en la apertura de sesiones ordinarias del año pasado, que allí dijo la voluntad de reformar la Constitución, pero todavía el proyecto no ingresó, ¿no es cierto? ¿Cómo ve, diputado, el tema de la ley de endeudamiento por parte de la provincia? Mire, nosotros no la acompañamos y sostuvimos que era un error. Y la verdad que si usted ahora lo analiza, ya pasado los primeros días del mes de abril, y una de las causas fundamentales que por lo menos estimían los funcionarios provinciales era que la adhesión al pacto fiscal estaba dada sobre la base para que el Ejecutivo acordara una cifra y un monto de pago de esa deuda que tiene con las retenciones del 15% de ANSES que hacía el gobierno anterior. Y se le había puesto como fecha tope el 31 de marzo. 31 de marzo ya pasó y que yo sepa hasta ahora no ha habido ninguna propuesta en concreto. Entonces, si esa era la razón fundamental, la verdad que es una razón que se ha caído. Creo que el tema de la adhesión al pacto fiscal, lo único que ha significado para los santafesinos es que la adhesión a ese pacto, votado por los diputados socialistas, conjuntamente con los diputados radicales, más los diputados del PRO, o sea, los diputados de Cambiemos, lo único que significó el aumento del impuesto inmobiliario para cada uno de los vecinos. ¿Coincide en la visión del gobernador que ha afirmado que la provincia de Santa Fe únicamente puede realizar obras o a través de la ley de endeudamiento o a través de los fondos que debe la nación? Mire, el presupuesto de Santa Fe este año está en el orden de los 177.000 millones de pesos y hay prevista una serie de obras. Yo creo que las obras estratégicas que Santa Fe necesita, yo no le rehúso el tema del endeudamiento. Yo acompañé el endeudamiento de los 300 millones de dólares que aprobó la legislatura hace escasamente un mes, para que está vinculado a pavimento, a obras complementarias o a aquellas obras que están en desarrollo en cada uno de los municipios. Ahora, si el endeudamiento se utiliza para gastos corrientes, eso es una cosa. Ahora, usado para la obra pública, yo no tengo ningún inconveniente en acompañarlo. Lo que sí me gustaría discutir cuáles son las obras estratégicas que Santa Fe necesita y sobre todo en esta etapa donde una de las grandes preocupaciones que tiene la sociedad santafesina está vinculada al desempleo. Entonces nosotros tenemos que estar pensando cuáles son esas obras públicas que son grandes contenedoras de mano de obra, porque sería una manera de compensar la pérdida de empleo que tenemos en otras actividades. Ahora en la legislatura permanentemente, legisladores de este departamento, el senador Traferri, legisladores de otros partidos inclusive, como el diputado del Frade, como mi caso, venimos llevando iniciativas adelante, pero en la práctica todavía no hemos logrado de que las obras que los vecinos reclaman y que el cordón de la O12, que cada vez que tenemos proceso de cosecha gruesa, usted ve los miles y miles de camiones que pasan y los inconvenientes que le acarrea, no solamente aquí en Roldán que tenemos el paso, sino en las localidades vecinas que cuando llegan a las terminales terminan algunas ciudades casi encerradas, como el caso de Ricardone, que a veces queda separada la ciudad dividida en dos por la cantidad de camiones que hay. Digo, bueno, en la legislatura se trabaja y se trabaja mucho en ese sentido. ¿La reactivación ferroviaria cayó en saco roto definitivamente?
Nosotros los que creemos en el ferrocarril tenemos que tratar de llevar acciones que permitan que no solamente lo digamos, sino que avancemos. Y en ese sentido, en una localidad bastante cercana, me refiero a Pérez, que está allí el tema de los talleres de Riorio, que cerraron y que lamentablemente dejaron casi 75 trabajadores en la calle, nosotros con la diputada Venas, con el diputado del Frade, venimos impulsando un proyecto de expropiación, donde la provincia analice la posibilidad de hacerse cargo de ese predio, que estamos hablando de 33 hectáreas, donde 8 ocupan los talleres, para ver si de alguna forma podemos llevar adelante un proceso de reactivación de toda la industria ferroviaria. Porque es muy difícil de que nosotros llevemos adelante un proceso de reactivación del ferrocarril y no tengamos los talleres o lugares donde puedan generar el material rodante. Ahí adentro, por ejemplo, nosotros en Pérez tenemos 86 locomotoras que están en desuso, pero que se podrían reparar seguramente muchas de ellas y ponerlas rápidamente en funcionamiento. Y yo ahí es donde a veces, con mucho respeto lo digo, venimos marcando algunas diferencias con el gobierno provincial. A mí me parece que Santa Fe está madura como para llevar adelante un proceso de diferenciación de las políticas públicas nacionales.